continuación va a intervenir Antonio García Baeza, que es doctor en Historia del Arte y máster universitario en Museología por la Universidad de Granada, y nos va a hablar de la Sociedad Arqueológica de Carmona, un hito para el estudio de la antigüedad en los Alcores del Guadalquivir. Bueno, ante todo, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del Congreso y a la sorpresa de tener a José Ramón López en la mesa, prácticamente mentor museográfico, por haber admitido esta disertación y remitirlo primero a las actas del Congreso porque, como sabéis, tenemos un breve tiempo y lo que voy a hacer en mi nombre y en nombre de Daniel Expósito prácticamente es una exégesis muy breve del trabajo. Para no excederme del tiempo y que José Ramón tampoco me riña, lo leeré. Por recomendación paterna, el pintor anglo-francés George Edward Bonsor visitó la ciudad de Carmona, Sevilla, el 24 de febrero de 1881, como parte del recorrido que venía realizando por España tras concluir los estudios de Bellas Artes. La ciudad y sus riquezas patrimoniales calaron en el inglés hasta el punto de disponer en ella su residencia, entablando una pronta amistad con la burguesía local y castellanizando su propio nombre como Jorge Eduardo. En poco tiempo el pintor se hizo hueco en el vecindario, retratando a la élite local, participando de sus costumbres e interesándose por sus monumentos y por los hallazgos arqueológicos que se venían sucediendo. Gracias a su pronta amistad con el farmacéutico Juan Fernández López, ingresó en un grupo de aficionados a la historia que desde 1874 se venía reuniendo de manera asidua en su rebotica. Entre los miembros habituales de esta tertulia se encontraban, además del boticario, el historiador correspondiente de la Real Academia de la Historia y comisario de la Comisión Provincial de Monumentos, Antonio Calvo Cassini, el párroco de la Prioral y capellán de honor de Su Majestad Sebastián Gómez Muñiz, el editor Mariano Trigueros, el impresor José Vega Peláez y el médico Manuel Fernández López, hermano del primero, a los que se unía ocasionalmente distintos especialistas de alto nivel, como Francisco Mateo Gago, José Sotomayor y Antonio Ariza, llamados a dar su parecer científico sobre los descubrimientos arqueológicos que se venían sucediendo en la Corredera y Quemadero de San Francisco del propio municipio. En principio, estas reuniones tenían formato de coloquio numismático y lapidario, pero a fines de los años 70, del siglo XIX hablamos, fueron adquiriendo mayor rigor dedicándose al estudio del pasado y a su preservación. La llegada de Bonsor supuso un estímulo para el grupo, surgiendo las primeras expediciones arqueológicas y publicaciones. En 1883, el farmacéutico y el pintor terminaron por adquirir los terrenos anteriormente mencionados a fin de excavarlos sistemáticamente. Desde el primer momento, Fernández López y Bonsor fueron conscientes de la magnitud del yacimiento y de sus capacidades culturales y turísticas, creando uno de los primeros yacimientos musealizados de la península ibérica que acaba de estudiar Ignacio Rodríguez Temiño, que tenemos aquí presente. De modo que desde el inicio lo adecuaron a la visita pública dotándolo de jardines, caminos, servicios de picnic, tarjetas postales y guías. Siguiendo las tendencias de la museología europea, promovieron la creación de una entidad de carácter científico que apoyara el proyecto y lo dotara de actividad constante. De modo que, a partir de la tertulia de la rebotica, expoliaron la creación de la denominada Sociedad Arqueológica de Carmona, porque, según indica Juan Fernández López, el buen nivel académico de sus miembros así lo indicaba. Su constitución tuvo lugar el 22 de mayo de 1885 en una dependencia del Colegio de Santiago Domiro, ubicado en la calle de San Felipe, número 15. 2 días más tarde tendría lugar la inauguración oficial de la necrópolis romana de Carmona. Esta sociedad arqueológica tenía, según sus normas, por objetivo el estudio de todo cuanto se relacione con la arqueología y la historia local, a cuyo efecto hará excavaciones, excursiones y toda clase de investigaciones históricas, reuniendo, vuelvo a citar literalmente, todos los datos, antecedentes y noticias pertenecientes a las ciencias históricas y arqueológicas, juntándose periódicamente los socios para tratar sobre la manera de llevar a cabo tan elevado pensamiento. En esta primera sede se dispusieron la primera biblioteca-museo con piezas, fotografías, dibujos y textos de las excavaciones. La primera junta directiva estuvo presidida por el presbítero Sebastián Gómez Muñiz en atención a sus conocimientos de arqueología y el esfuerzo realizado en la restauración de la Prioral, llevándola a su declaración como un monumento nacional. Le acompañaron Manuel Fernández como vicepresidente y su hermano Juan en la secretaría, además de 7 vocales, dividiéndose en comisiones responsables de excursiones, excavaciones, publicaciones y recepciones.
Desde el inicio, la entidad se convirtió en referente para arqueólogos, academias, institutos históricos e instituciones dedicadas a la salvaguarda monumental, siendo de facto el destacamento de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Real Academia de la Historia, tanto para la ciudad como para la cornisa de los Alcores, la Campiña y la Vega del Guadalquivir. Es por ello que sus miembros tuvieron pronto interés por ampliar sus capacidades, admitiendo a miembros destacados de la comunidad científica y a diferentes responsables locales. Con este fin, ya en el primer año, fue admitido Juan de Dios de la Rada Delgado, correspondiente de la Real Academia de la Historia y director futuro del Museo Arqueológico Nacional. Excursiones, excavaciones, investigación y publicación fueron los pilares que sustentaron esta empresa, siendo los dos primeros ejercicios de exploración arqueológica que se diferenciaban por la intensidad de actuación y por su prolongación en el tiempo. En todo caso, ambas actividades se perciben como en ambas actividades se percibe un importante conocimiento de las tendencias en la ciencia de la antigüedad, haciendo uso de la fotografía y el dibujo como material de apoyo. Tanto para la sociedad como para la necrópolis fue imprescindible guardar y publicar todos los datos obtenidos en sus actuaciones, ya fueran en carácter de memoria interna, nota de prensa o edición libraria, con intención de servir como vehículo de conocimiento, protección patrimonial y proyección pública. De tal modo que todas sus actas y principales actividades se publicaron en la prensa local y provincial y promovieron la publicación de numerosos estudios, a saber, además de su primer informe anual y de la recopilación de las memorias de sus miembros, editó numerosas separatas en pequeño formato y las monografías Historia de la ciudad de Carmona, de Manuel Fernández López y Memoria de un monumento, de Sebastián Gómez Muñiz, estando detrás de también las publicaciones de la necrópolis romana de Carmona de Rada Delgado, de la tumba del elefante y de Colonies Agricoles Pré-Romains de Jorge Bonsor. En la vida de esta institución se diferencian tres etapas que coinciden con la gestión de su presidente. Bajo el mandato del susodicho sacerdote se desarrolla un periodo de actividad frenética en el que se ponen en marcha sus resortes. Este hombre sereno y preciso modera debates intensos de los que surgen excavaciones en torno a la necrópolis romana, anfiteatro y circo y Alcázar de Arriba. Propone excursiones colectivas al Caudete, la Peña de la Sal, la Luisiana, el Túmulo de los Vientos y numerosas poblaciones del entorno y sus despoblados. Y da cuenta de numerosas memorias, de entre las que destacan los distintos apuntes de Manuel Fernández López para su historia de Carmona y un sinfín de textos de Jorge Bonsor, Juan Fernández López, Francisco Rodríguez, etcétera. Para entonces abren contacto con numerosas instituciones científicas y particulares, llegando a pedir asesoramiento para los estudios, y cito literalmente, de los carbones del interior de la urna, de una urna de la necrópolis a Marshall Walsh. Asimismo, se tiene constancia de contacto con Robertson y Wright, profesores de la Universidad de Cambridge, para transcribir ciertas cartelas apreciadas en epigrafía árabe dentro de uno de los arcos de la Puerta de Marchena. A fines de 1888, la institución se desmiembra tras una ardua pelea surgida entre Juan Fernández López y Francisco Rodríguez Cortés, transmitida por la prensa y deliberada en los juzgados. Culmina con la renuncia de Gómez Muñiz a la presidencia. Esta disgregación se hace tangible en la partida de varios socios y en la separación y traslado de la biblioteca museo al compás del convento de Santa Clara. Manuel Fernández López presidirá ahora las reuniones en un ejercicio institucional más relajado pero igualmente complejo. Las sesiones se hacen cada vez menos frecuentes y las excursiones más constantes. Con un par de tiendas de campaña, los socios recorrieron el Valle del Guadalquivir bajo las indicaciones de Jorge Bonsor. Galdul, Bencarrón, Alcolea, Osuna son testigos de su paso. Las idas y venidas del pintor inglés a Europa y el nombramiento de Manuel Fernández como secretario de la Comisión Provincial del Monumento y académico de Buenas Letras llevaron a la disipación de las sesiones, llegando a ser semestrales en los últimos años. No obstante, se trata de un momento fructífero en cuanto a la protección del patrimonio, con determinación para paralizar los atropellos que se venían cometiendo sobre la Puerta de Sevilla, de la ciudad de Carmona, consiguiendo su declaración de monumento nacional e impusieron vigilancia arqueológica sobre todas las obras que se llevaban a cabo en la ciudad. El tercer y último periodo correspondió a la dirección de José Pérez Cassini durante 4 años, que se caracterizó por su decadencia. En este periodo apenas hay alguna sesión de trámite y la única aportación es el apoyo a las propias excavaciones de la necrópolis en la tumba de Servilia y en el estudio de la columna visigoda de la iglesia prior de Santa María.
Tras un intento frustrado de revitalizar la institución, la sociedad se diluye, al menos en lo documental, en febrero de 1909. Esta es, de manera resumida, el recorrido vital de la Sociedad Arqueológica de Carmona, una institución cultural que sobrepasó las barreras locales, extendiendo su acción a todo el Valle del Guadalquivir, poniendo los cimientos de la arqueología moderna en este ámbito geográfico. Una fórmula que tuvo respuesta en la Sociedad Arqueológica de Cádiz, la de Osuna y el Ateneo de Sevilla, surgido tras la visita e inspección de sus diferentes miembros a la institución carmonense. Finalmente, no me resisto a proponer la posibilidad de que en este museo, que felizmente cumple 150 años, aún se mantenga la memoria velada de la Sociedad Arqueológica en algún objeto remitido por sus miembros, como acostumbraban, que haya quedado en el anonimato. Y por ello termino haciendo relación breve de una noticia contenida en la sesión de 3 de mayo de 1887, en la que se dan cuenta de la donación de 2 urnas cinerarias de barro, un lacrimatorio de cristal y un ejemplar de la Historia de Carmona de Manuel Fernández López a la Real Academia de la Historia. Feliz provisora de objetos al museo en el que nos encontramos. Muchas gracias.